Puede que estés viviendo en el lugar equivocado. No era el trabajo equivocado, ni la casa equivocada. Simplemente era el lugar equivocado para estar cuando llegara el momento decisivo. Y lo extraño es que nunca lo presentirías, porque el lugar parecería seguro hasta el preciso instante en que dejara de serlo. Quiero compartir algo que me tiene muy presente. Jesús lo dijo. Daniel lo escribió siglos antes que él. Juan lo vio y lo plasmó en el Apocalipsis. 3 personas, separadas por miles de años, señalando los mismos 3 lugares y diciendo lo mismo. Cuando llegue el fin, no estés allí. La primera, la verás venir. Es la más obvia. La segunda te molestará, porque es precisamente a donde el mundo te dice que vayas para estar a salvo, para construir una vida, para ser alguien. Pero la tercera es la que me preocupa, porque es el lugar en el que muchos cristianos confían en secreto. Han hecho planes, han gastado dinero en ello, y las Escrituras dicen que se convertirá en una trampa con la puerta soldada. Y aquí está la pregunta que no puedo dejar de plantear, la que necesito que te plantees durante todo este proceso. Si el reloj profético diera las horas hoy, ahora mismo, antes de que termines de ver esto, ¿estarías en el lugar correcto o en el equivocado? Esto no es miedo. No estoy aquí para asustarte. Es una decisión. Siempre lo ha sido. Jesús no habló con acertijos sobre el fin para que entráramos en pánico. Habló con claridad para que actuáramos con sensatez. Y antes de que pienses que esto es historia antigua, fíjate en lo que ya está sucediendo. En la primavera de 2026, el cielo sobre Israel se llenó de misiles, oleada tras oleada desde Irán. Más de 90 en cuestión de días. Con ataques que impactaron en las zonas de Tel Aviv y Jerusalén. Para el verano, Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar golpes, y los analistas que no leen la Biblia repetían una y otra vez la misma frase. La región se desliza hacia una guerra a gran escala. Jerusalén rodeada, ejércitos concentrándose. Estás viendo en las noticias cómo se desarrolla un versículo que estoy a punto de leerte, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en la Biblia. Esto no es teoría. La Biblia menciona 3 lugares. Millones de personas se encuentran allí ahora mismo, convencidas de que están a salvo. Permítanme mostrarles lo que realmente dicen las Escrituras y por qué 2 de estos lugares son lo contrario de lo que les han contado. Y el tercero es el más peligroso de todos. Quédate conmigo hasta el final, porque no te voy a dejar a oscuras. Después de las 3 trampas, hay un cuarto lugar, el único que vale la pena. Y no aparece en ningún mapa. Empieza por la que te parezca una contradicción. El primer lugar peligroso en los últimos días es Jerusalén. Sé cómo suena eso. Es la ciudad santa. Es donde se hicieron las promesas, donde se erigía el templo, donde los pies del Mesías, un día, tocarán el monte de los olivos. Los creyentes viajan por todo el mundo solo para orar ante sus muros. ¿Cómo podría ser eso una trampa? Porque la misma ciudad que atrae a los fieles es la ciudad de la que Jesús les dijo a los fieles que huyeran. Escuchen sus propias palabras. En Mateo, capítulo 24, dice: Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda. Y acto seguido, se expresa con una precisión inusual. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Fíjense en lo que está haciendo. No está transmitiendo una sensación. No está diciendo que se mantengan cerca de Dios de una manera vaga y reconfortante.
Está dando una instrucción: huyan a las montañas. En cuanto vean la señal, vayan y no se detengan a pensarlo. En los últimos días, la diferencia entre la seguridad y la ruina no radicará en cuánto conocimiento teológico tengan, sino en si obedecen la instrucción con la suficiente rapidez. Y la señal que él mencionó tiene una historia. Daniel ya la había visto. Un pacto de 7 años, hecho con muchos y luego roto a la mitad. Pablo completó la descripción en su segunda carta a los tesalonicenses. Un hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Jesús llamó a ese preciso momento la abominación desoladora. Ese es el punto de inflexión. Es entonces cuando Jerusalén deja de ser un símbolo de esperanza y se convierte en el centro de la persecución más oscura que el mundo jamás haya visto. En el relato de Lucas, él lo expresa aún más claramente. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Vuelve a leerlo y luego mira por la ventana el mundo en 2026. Jerusalén rodeada de ejércitos ya no es una metáfora, es un titular. Misiles sobre la ciudad, naciones alineándose, una región que, según todos, está a una mala noche de una guerra que arrastrará al mundo entero. Jesús dijo: cuando vean esto, no lo discutan. Huyan. No hay tiempo para preparar el coche. No hay tiempo para una reunión familiar. Un movimiento inmediato y obediente. Y aquí reside la misericordia oculta en la advertencia. En el capítulo 12 del Apocalipsis, Juan ve a una mujer huyendo al desierto, a un lugar que Dios mismo le había preparado, donde fue protegida y alimentada durante 1260 días. Algunos creen que ese lugar es Petra, la ciudad excavada en la roca del Jordán. Tal vez. Las coordenadas exactas no son lo importante. Lo importante es que, antes de que llegara el peligro, Dios ya había reservado un refugio para quienes escucharan su voz. El mismo Dios que dice huir es el Dios que ya había preparado el lugar al que huir. Así que reflexiona sobre ello. ¿Cuántos creyentes sueñan ahora mismo con estar en Jerusalén cuando llegue el fin, seguros de que es el lugar más seguro del planeta para encontrarse con el Señor? ¿Cuántos leerían esto y pensarían que me equivoco? Porque seguramente la ciudad santa es el lugar donde querrían estar. Así es precisamente como funciona el engaño. No se disfraza de algo maligno, se disfraza de algo sagrado. Toma el lugar que parece más sagrado y lo convierte en la trampa con los muros más altos. Esa es la primera lección. Y sienta las bases para todo lo demás. No bases tu seguridad en un lugar, por muy sagrado que parezca. No confundas la apariencia de santidad con la presencia de Dios. Lo que te salva no es estar en Jerusalén. Lo que te salva es estar en Cristo. El refugio nunca fue un lugar. Siempre fue una persona. La ciudad que parecía santa se convertirá en el escenario del juicio. Y el Hijo de Dios seguirá siendo la única roca inamovible. Tenlo presente, porque hay un segundo lugar. Un lugar que no parece sagrado en absoluto. Un lugar al que millones llaman hogar esta noche, recorriendo sus calles, pagando su alquiler, confiando plenamente en él. Y las Escrituras lo señalan como una trampa que se cierra en una sola hora. Antes de mostrarles el segundo, quiero poner algo en sus manos. Hice un libro digital corto, llamado El secreto detrás de la Santa Biblia. Este libro expone las profecías que estamos viviendo, comparándolas con lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, para que puedas ver el patrón por ti mismo en lugar de creerme sin más. Es gratis para todos los que lo vean. El enlace está en el primer comentario fijado.
Descárgalo, léelo esta noche y sigamos adelante, porque el próximo lugar es el que menos esperas que sea peligroso. El segundo puesto no lo ocupa una sola ciudad, lo ocupan todas. En el capítulo 18 del Apocalipsis, una voz que viene del cielo no suena como una sugerencia, sino como una trompeta en un campo de batalla. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas. Sal. Es una orden y es urgente. La ciudad que describe Juan se llama Babilonia la Grande, y durante 2000 años se ha debatido sobre a qué ciudad se refería. Pero si lees con atención, verás que no se refiere a un solo horizonte urbano. Habla de las ciudades de las naciones, en plural, que caen juntas. Babilonia no es un punto en un mapa, es un sistema, una red global de dinero, poder e idolatría, que en los últimos días se extenderá por toda la tierra. Y cuando caiga, las ciudades caerán con ella. Esto es lo que el mundo no entiende de sus propias ciudades. Miramos las grandes metrópolis y vemos fortaleza, torres de cristal, luces que nunca se apagan, comida en cada instante, dinero que circula a la velocidad de la luz, cualquier cosa que desees entregada a domicilio. Parece el lugar más seguro y abundante donde un ser humano podría vivir. Pero tomemos cualquier gran ciudad y hagámonos una pregunta. ¿De dónde proviene su vida? La respuesta es, de otro lugar. La energía proviene de una red que se extiende por cientos de kilómetros. Los alimentos llegan en camiones que bajan de barcos, que llegan de otros continentes. El dinero son solo números en servidores en un edificio que nunca verás. El agua, el combustible, las medicinas, la señal en tu bolsillo. Nada de eso está realmente ahí. La ciudad es un cuerpo que se mantiene con vida gracias a tuberías que se extienden hasta el horizonte. Y un cuerpo así no necesita ser atacado por todas partes. Basta con cortar una tubería. No hace falta imaginarlo. En 2026, el mundo lo presenció ensayando. Buques cisterna parados en el estrecho de Hormuz, porque un tramo angosto de agua se volvió demasiado peligroso para cruzar. Huelgas en la infraestructura energética e incluso en una central nuclear en el Golfo. Mercados que pueden perder una fortuna entre el almuerzo y la cena. Un solo corte y el precio de todo se desploma. Ahora imaginen varios cortes a la vez. La red eléctrica, los bancos, el combustible y una ciudad de 10 millones de personas descubre en aproximadamente una hora que toda esa fortaleza era prestada. John lo vio. Hace 2000 años, sin electricidad, sin internet, sin mercado global, escribió una frase que no debería haber tenido sentido para nadie durante 20 siglos. La repitió 3 veces, como un hombre golpeando una mesa. En una hora ha llegado tu juicio. En una hora tu gran riqueza ha sido arrasada. En una hora ella ha sido arrasada. En una hora. No podía imaginar lo literal que se volvería aquello. En su mundo, la riqueza era tierra, grano y oro. Cosas que se tardan años en construir y años en perder. No tenía concepto de una economía que pudiera desvanecerse antes del anochecer. Pero nosotros sí. Vivimos en la única generación que por fin puede leer ese versículo y sentir cómo tiembla el suelo. Porque hemos visto caer los mercados en minutos y sabemos que una ciudad puede quedar a oscuras en segundos. Y el peligro no reside únicamente en los cables y las cadenas de suministro. Las ciudades también albergan otra cosa, la adoración de la que la Biblia advierte. No se trata de estatuas, sino de la adoración moderna. La adoración al dinero, al placer, a ser visto,
hacer más. La metrópolis no solo alberga esa religión, sino que la predica las 24 horas del día y la exporta al mundo entero a través de todas las pantallas. Cuando la voz dice, salid de Babilonia, no solo os dice que abandonéis un lugar, sino una fe. La fe en que vuestra seguridad reside en lo que podéis comprar, construir y acumular. Así que escuchen el mandato tal como es. No dice que piensen en irse. No dice que lo consideren cuando las cosas se pongan difíciles. Dice, salgan de ella, pueblo mío. Ese es el lenguaje de una casa que ya está en llamas. Y quiero ser cuidadoso aquí. ¿Por qué no les estoy diciendo que vendan todo esta noche y huyan a las montañas? La mayoría de nosotros vivimos donde vivimos, y eso no es pecado. El mandato se refiere a su corazón antes que a su dirección. Significa que no depositan su esperanza en la estabilidad del sistema. Significa que se aferran a la ciudad con soltura, con las manos abiertas, listos para soltarla en el momento en que Dios lo diga, en lugar de aferrarse a ella con tanta fuerza que no puedan moverse cuando llegue la hora. Porque cuando llegue, no les dará aviso previo. Será repentino, total, y no habrá tiempo para decidir. Por eso este pasaje cala tan hondo. Millones de creyentes viven ahora en grandes ciudades y sienten en lo más profundo de su ser que están en el mejor lugar posible. Cerca de las oportunidades, cerca de la comodidad, cerca de todo. Y la Escritura, en voz baja, dice lo contrario. Los muros en los que confías son los que se cierran, lo cual nos lleva al tercer lugar. Y, sinceramente, este es uno que casi no me creía. Porque es el lugar al que los listos, los precavidos, los preparados están corriendo ahora mismo, gastando fortunas, seguros de haber anticipado el final. Las Escrituras dicen que se han construido su propia prisión. El tercer lugar pillará desprevenida a mucha gente buena y seria. Porque es el lugar que nos han enseñado a admirar. El refugio, el búnker, el escondite fortificado, bien abastecido y sellado donde uno espera el fin del mundo. Abre el Apocalipsis, capítulo 6, y fíjate quién se esconde en él. Son los reyes, los hombres poderosos, los generales y los ricos, la gente con los medios para construir lo mejor de todo. Y Juan dice que corren a las cuevas y a las rocas de las montañas, y claman para que las rocas caigan sobre ellos y los escondan, no de un ejército, ni de un virus, ni de una multitud, sino del rostro de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero. Lee esto y reflexiona sobre ello. Quienes pueden permitirse el refugio más sofisticado del mundo descubren que no los protege de nada. Ya no le piden al búnker que los proteja, le piden que los entierre. No hay puerta lo suficientemente gruesa, ni muro lo suficientemente profundo, ni montaña lo suficientemente pesada como para esconder a un hombre de Dios. Ahora bien, quiero ser preciso, porque es fácil equivocarse. El problema no radica en la preparación. Almacenar alimentos, tener un plan para la familia, ser prudente en tiempos difíciles. Nada de eso se condena en las Escrituras. Proverbios lo elogia. El problema está en dónde depositar la confianza. El refugio se convierte en una trampa en el momento en que se convierte en fe. En el momento en que crees que las paredes, los suministros y la autosuficiencia son lo que te permitirá salir adelante. Eso ya no es preparación. Eso es una religión con cemento en lugar de una cruz. Y Jesús dijo exactamente lo contrario del instinto de refugiarse. En Mateo 24, cuando aparece la señal, escuchen su instrucción. El que esté en la azotea, no baje a buscar lo que hay en su casa.
y el que esté en el campo no regrese a buscar su manto. ¿Lo oyen? No dice que corran a buscar sus provisiones. No dice que vayan al refugio. Dice que vayan y que ni siquiera se detengan a buscar su manto. El movimiento del salvado es hacia afuera, con confianza. El movimiento del atrapado es hacia adentro, con miedo. Uno corre hacia Dios. El otro se adentra más en sí mismo. Incluso en el plano práctico y frío, el búnker te traiciona. Los suministros se agotan. Los filtros se obstruyen. Los generadores se averían. El único sistema que olvidaste reparar falla en la peor noche. Y lo que nadie menciona en el folleto. El aislamiento corroe a la persona desde dentro. Si un alma queda aislada el tiempo suficiente, en la oscuridad, tras una puerta sellada, con el mundo desmoronándose sobre sus cabezas, el refugio que se suponía que salvaría el cuerpo empieza a quebrar la mente y el espíritu. La fortaleza se convierte en una celda, y el hombre que la construyó para mantener el peligro fuera, descubre que se ha encerrado con lo único que no pudo sobrevivir. Él mismo, sin Dios al que recurrir, porque depositó su fe en los muros. Compárese esto con lo que Dios hace por los suyos. Mientras los hombres excavan cuevas y sueldan puertas, Dios prepara un lugar en el desierto y alimenta allí a su pueblo. La diferencia no radica en la ingeniería, sino en la promesa. Una es un hoyo que un hombre temeroso cavó para sí mismo. La otra es una mesa preparada por el Creador del cielo. Una es la autosuficiencia, la otra, la provisión divina. No son dos versiones del mismo plan, son opuestas. Ya lo hemos visto antes, escrito en la historia del pueblo de Dios. 40 años en un desierto donde no crecía nada, sin granjas, sin almacenes, sin cadena de suministro. E Israel no sobrevivió porque estuviera mejor preparado que el desierto. Sobrevivió porque cada mañana caía pan del cielo. Brotaba agua de una roca y su ropa ni siquiera se desgastaba. Durante 40 años no tuvieron la seguridad que un experto en supervivencia reconocería, y no les faltó de nada, porque Dios mismo era su sustento. Esa es la lección que los últimos días exigirán de nuevo. No la fuerza del hombre que almacenó lo suficiente, sino la generosidad del niño que confió lo suficiente. Así pues, esta tercera trampa desmantela silenciosamente la última ilusión que nos queda. Primero Jerusalén. El lugar sagrado no puede salvarte. Luego las ciudades. El lugar fortificado no puede salvarte. Y ahora el búnker. El lugar que construiste con tus propias manos tampoco puede salvarte. Toda huida humana, la sagrada, la poderosa y la preparada, tiene el mismo defecto. Ninguna de ellas es Dios. Lo que significa que solo queda un lugar. Y les dije al principio que no los dejaría en la oscuridad, así que permítanme llevarlos allí ahora. Porque hay un lugar que ofrece refugio. La Biblia lo ha estado señalando todo el tiempo. Tras 3 trampas, cabría esperar que las Escrituras nos dejaran entre los escombros. Pero no es así. El mismo libro que nombra todos los lugares que fallan, da la vuelta y nos muestra el que no. Volvamos a la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, huyendo al desierto. No pasemos por alto el detalle que añade Juan. Corre hacia un lugar preparado por Dios para ella. El peligro es real, el dragón es real, pero no corre a ciegas. Corre hacia las coordenadas que Dios estableció antes de que existiera el peligro. Esa es la diferencia. El refugio del hombre es algo que uno se apresura a construir cuando el cielo se oscurece. El refugio de Dios es algo que Él preparó mucho antes de que supieras que lo necesitarías.
y la provisión en ese refugio funciona como siempre. Recuerden el desierto. El pan no venía almacenado. Venía cada mañana. Todas las mañanas. No podían acumularlo. Cuando lo intentaban, se echaba a perder al mediodía. Dios los alimentaba día a día, a propósito, para que cada amanecer tuvieran que volver a mirar hacia arriba. Eso no es que Dios sea tacaño, eso es que Dios mantiene viva la relación. Y así es exactamente como funcionarán los últimos días para quienes confían en Él. No una reserva de la que uno se sienta, sino una fe que se renueva con cada paso. Jesús lo dijo claramente en Lucas 12. No se preocupen por lo que comerán, lo que vestirán, cómo lo ganarán. Miren las aves. No siembran, ni cosechan, ni llenan graneros, y su Padre las alimenta. Miren las flores silvestres. No trabajan ni se preocupan, y ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como una de ellas. Y luego remata. Si Dios viste así la hierba del campo, ¿cuánto más cuidará de ustedes? No es un hombre diciéndoles que sean imprudentes, es un padre diciéndoles que dejen de cargar con lo que nunca les correspondió cargar. Las aves no son perezosas, no están ansiosas. Hay una diferencia, y los últimos días nos la enseñarán duramente. Pero aquí viene lo que no quiero que te pierdas, lo que lo cambia todo. El refugio no es, ante todo, un lugar. Es una postura. Antes de ser un punto en la tierra, es una relación con Dios. Y puedes experimentarla esta misma noche, en tu propia cocina, sin montañas ni mapas. Escucha cómo las Escrituras te muestran el camino. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la puerta. Luego Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el fundamento sobre el que pisas una vez que cruzas la puerta. Y Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la parte que te salva en el momento de crisis. Porque las ovejas que ya conocen la voz del pastor son las que se mueven en el instante en que él lo dice. Las que nunca la aprendieron seguirán discutiendo cuando la puerta se cierre. Salvación, ¿verdad? La voz que has aprendido a seguir. Ese es el refugio, y fíjate, nada de él se puede comprar, almacenar ni construir. El hombre más rico del mundo no puede acumularlo. La ciudad más fuerte no puede fabricarlo. El búnker más profundo no puede impedir su entrada ni su entrada. Es el único refugio que no depende de provisiones, porque depende de aquel que nunca se agota. Así que deja que la advertencia y el consuelo vayan de la mano, porque van juntos. No estamos llamados a vivir en pánico, escudriñando el horizonte, preparándonos para la oscuridad. Tampoco estamos llamados a vivir dormidos, fingiendo que el tiempo se detiene. Estamos llamados a vivir despiertos y sin miedo al mismo tiempo, lo cual solo tiene sentido si tu seguridad está en alguien que ya conoce el final. Dios ya ha preparado el refugio, ya ha fijado los tiempos, ya ha cumplido sus promesas. Tu papel es más pequeño y más difícil que construir una fortaleza. Mantente cerca, escucha la voz, y cuando Él te diga que vayas, ve sin mirar atrás a tu abrigo. Ese es el lugar que perdura. No la ciudad santa, no la ciudad fuerte, no el agujero en la tierra, la presencia de Dios, que entró a través de su Hijo, llevada en un corazón que aprendió a obedecer antes de que llegara la crisis. Lo cual deja solo una cosa. No información, eso ya lo tienes. Una decisión.
y es solo tuya. Así que aquí estamos, ante la única pregunta que realmente se planteó. Nunca se trató de qué ciudad, qué montaña, qué refugio. Se trataba de dónde depositabas tu confianza. Jerusalén puede ser rodeada. Las grandes ciudades pueden caer en una hora. El búnker puede convertirse en una tumba. ¿Lo has visto? Ninguno resiste. Solo un refugio lo hace, y tiene un nombre. Jesucristo, la roca inamovible. Y esta parte es personal. No me refiero a las personas que aparecen en los titulares, ni a alguien que vive lejos, en un país lejano. Me refiero a ti, ahora mismo, donde quiera que estés. ¿Dónde reside tu esperanza esta noche? ¿En algo creado por un ser humano o en algo que Dios prometió? Porque llegará el día en que esa pregunta ya no tendrá respuesta. Hay un antiguo versículo de las Escrituras que encaja perfectamente con este momento. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, no después de la próxima crisis. No cuando la situación empeore lo suficiente como para que te asustes. La puerta está abierta mientras escuchas esto, y las puertas abiertas no permanecen abiertas. Si nunca has tomado esa decisión, puedes tomarla donde estás. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. No es una frase mágica, es una entrega. El momento en que dejas de confiar en los muros que construiste y empiezas a confiar en aquel que te creó. Ningún refugio salva tu alma. La cruz ya lo hizo. Y si esa es la decisión que estás tomando, o la que ya tomaste y la mantienes esta noche, dilo. Escríbelo en los comentarios. Quiero estar en el lugar correcto. En Cristo. Sé que solo son palabras en una pantalla, pero las palabras dichas en voz alta tienen la capacidad de cobrar vida. Y la tuya podría ser la que un desconocido lea justo en el momento en que necesitaba oír que alguien más también lo eligió a él. Luego, envía esto a las personas de las que no querrías equivocarte. Ese familiar que confía en lo que no debe. Ese amigo que cree tenerlo todo bajo control. Ese nombre que te vino a la mente mientras decía eso. No es casualidad. Envíalo. Puede que seas la única advertencia que reciban a tiempo. Les dejo con esto. Jesús dijo que quien persevere hasta el fin será salvo. Perseverar no significa quedarse quieto esperando. Significa mantenerse despierto, estar cerca y actuar en el momento en que Él lo indique. Los 3 primeros lugares fallarán, el cuarto jamás lo hará. Que el Señor te guarde con sabiduría y paz en cada paso, que te libre del engaño, que te mantengas firme en la crisis y que permanezcas sobre la roca cuando todo lo demás se desmorone. La palabra no falla. El que hizo la promesa es fiel. Y pase lo que pase en Jerusalén, en las ciudades, en los refugios de los hombres, que tu vida esté escondida en él. Hoy y hasta el fin.